Bueno, un saludo cordial al profesor que está asistiendo a esta presentación. Para esta oportunidad tenemos la actividad número 2, autoridad y violencia, una defensa de la autoridad. Los integrantes del grupo es Danesle Alarcón, Fabián Fernando Fonseca, Juan Esteban Niño, Sofía Agudelo, Andrés Felipe González. Para la asignatura Filosofía del Derecho, la exposición que vamos a presentar a continuación está basada en el texto de Engels de la autoridad. Primer momento vamos a abordar una defensa de la autoridad estricta. Tesis central de Engels frente al antiautoritarismo abstracto. En esta primera parte, desde la filosofía del derecho, presento formalmente una defensa de la autoridad estricta frente al dogmatismo antiautoritario, ante aquellas posturas abstractas que condenan el principio de autoridad por considerarlo un mal absoluto. Engels sostiene que la autoridad estricta no constituye una categoría arbitraria, ni una imposición coercitiva, caprichosa, sino una necesidad técnica, material e imperativa, estrictamente condicionada por la fuerza productiva y el desarrollo de la organización social moderna. Para la fundamentación técnica y evolución histórica y necesidad social. Para sostener esta defensa de la autoridad estricta, Engels examina las condiciones objetivas del proceso de producción masiva. En la gran industria contemporánea, sea una fábrica mecanizada, el sistema de transporte ferroviario o la navegación en alta mar, la acción combinada del trabajo exige una disciplina. El mecanismo automático de la industria impone una estricta tiranía técnica donde las voluntades particulares deben subordinarse instantáneamente a la lógica del proceso productivo para evitar la parálisis organizativa. Querer abolir la autoridad estricta en la producción significaría en la práctica destruir la industria misma y retornar a lo artesanal. Esta fundamentación quiere mayor densidad analítica al contrastar la perspectiva histórica del concepto, como lo destaca Christopher Stroszewski en sus estudios sobre el pensamiento antiguo. En las sociedades antiguas, la autoridad se basaba en el prestigio moral, la tradición religiosa o el respeto a la jerarquía social. Sin embargo, en las civilizaciones de industria moderna, la autoridad deja de ser algo místico, religioso, y se convierte en una necesidad técnica indispensable para coordinar el trabajo. Asimismo, en el plano sociopolítico, Engels demuestra que la revolución es el acto de autoridad estricta más categórico existente, donde una clase impone su voluntad mediante el uso de la coacción legítima. Implicaciones filosóficas, jurídicas y reconfiguración del Estado. Ya para finalizar esta parte, se puede decir que las implicaciones filosóficas y jurídicas de esta defensa de la autoridad estricta evidencia que la subordinación funcional no desaparece tras la transformación del orden social. La autoridad estricta no desaparece, sino que muta su naturaleza. Deja de ser una dominación política de explotación para convertirse en una función puramente administrativa y técnica. Rechazar la autoridad es un contrasentido que paraliza la praxis transformadora. Su reconocimiento racional es la condición de la verdadera libertad colectiva. Además, para la teoría del Estado, esta defensa sigue siendo relevante. Requiere diferenciar entre la autoridad necesaria para que las cosas funcionen y el abuso del poder. Una distinción
que ningún jurista contemporáneo puede aludir. Buen día para todos, docente, compañeros. Como anteriormente mi compañero ya lo dijo, me presento. Mi nombre es Kimberly Sofía Goelo Rojas. El tema o el subtema correspondiente se trata sobre una defensa de la autoridad flexible. Bueno, para empezar a hablar de este tema podemos empezar por un qué es. Entonces, la defensa autoridad flexible se refiere a un modelo de liderazgo que permite ajustes y adaptaciones en la toma de decisiones. Este enfoque fomenta la participación y la colaboración entre los miembros de un grupo. Busca tomar decisiones justas, considerando el contexto, el diálogo y el bienestar de todas las personas. También en este tema podemos incluir de pronto la importancia en la actualidad, ya que es muy relevante el cómo nos ve el mundo, cómo ve la autoridad flexible el mundo ahorita. Entonces, esto es muy crucial, ¿no? En el mundo moderno, ya que en los entornos laborales se requiere una adaptabilidad e inmediatez a cambios que se puedan presentar. De igual forma, este enfoque permite que las organizaciones mejoren la innovación y la efectividad para la toma de decisiones. De igual manera, también hay características relevantes que podemos observar en este tema, y es cuando hablamos de que incluye muchos temas claves, ¿no?, sobre lo que es la autoridad flexible. Pero entre ellos podemos encontrar o resaltar que son la comunicación abierta, la adaptabilidad, la autonomía. Este enfoque, como hemos visto, permite que los líderes se caractericen por escuchar y de igual forma evalúe su estilo de liderazgo según las necesidades. Entonces, como para hablarles de todo lo que puede evidenciar acá en las diapositivas, la autoridad flexible representa una forma de liderazgo que responde a las necesidades de una sociedad y de organizaciones en constante transformación. Más que ejercer el poder de manera rígida, este modelo promueve la confianza, el respeto mutuo y la construcción de relaciones basadas en el diálogo. Un líder flexible no solo orienta a su equipo hacia el cumplimiento de los objetivos, sino que también impulsa el desarrollo personal y profesional de quienes lo integran, ¿no? De igual forma, fortaleciendo el compromiso y el sentido de pertenencia. Además, este tipo de autoridad contribuye a crear ambientes de trabajo más saludables, donde las diferencias se convierten en oportunidades para aprender, innovar y encontrar soluciones conjuntas en un contexto donde los cambios son cada vez más rápidos. La capacidad de escuchar, comprender distintas perspectivas y actuar con criterio se convierte en una cualidad esencial para cualquier líder. Por ello, la autoridad flexible no solo debe considerarse o entenderse como falta de firmeza, sino una forma de ejercer el liderazgo con equilibrio, responsabilidad y visión de futuro. Espero que de pronto hayan entendido muy bien el subtema, les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, me llamo Danés Alarcón Joya y estaré presentando el subtema de la defensa del subordinado revolucionario. En primer lugar, para entender este concepto, debemos pensar en la justificación que tiene una persona cuando decide desobedecer dentro de una estructura jerárquica porque las órdenes se volvieron injustas, opresoras o tiránicas. Esto significa que defender la justicia social y los derechos fundamentales vale mucho más que mantener una obediencia ciega o seguir la disciplina tradicional de una institución. Por eso, el subordinado revolucionario busca cuestionar el abuso de autoridad y deja de ser un simple ejecutor de órdenes para convertirse en un verdadero agente de cambio social. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Principalmente a través de 4 puntos clave. Primero, se rompe con la obediencia debida, rechazando mandatos injustos y opresores. Segundo, se antepone la ética y los principios morales por encima de las leyes restrictivas. En tercer lugar, la persona asume un compromiso real de cambio, dejando de actuar como un robot. Y cuarto,
se evalúan de manera crítica aquellas directrices que atentan contra el bienestar colectivo. Y es precisamente por estas características que este enfoque cobra tanta relevancia. Su importancia radica en su capacidad para romper con la complicidad institucional, evitando que las personas se escuden en la famosa excusa de que solo seguían órdenes para justificar abusos. Al mismo tiempo, empodera a quienes están en la base de cualquier estructura, demostrando que la verdadera transformación depende de una conciencia crítica activa. En conclusión, la defensa del subordinado revolucionario recuerda que la dignidad humana y los principios éticos siempre deben estar por encima de la burocracia ciega y de una jerarquía rígida. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a mí me correspondió una defensa del subordinado obediente. La autoridad y el subordinado obediente. ¿Qué es la autoridad? En esta diapositiva les explico qué es la autoridad y por qué es importante, según Engels. Toda organización necesita una autoridad que coordine las actividades y pues tome decisiones para alcanzar los objetivos comunes. Sin una autoridad sería muy difícil mantener el orden y la disciplina. Por eso el subordinado obediente cumple un papel fundamental, ya que su compromiso y responsabilidad permiten que la institución funcione de manera organizada y eficiente. Autoridad, ética y derecho. En esta diapositiva se muestra que la autoridad no debe mandar, sino actuar de forma ética y conforme al derecho. De acuerdo con Stroszewski, desde la antigüedad, la autoridad ha sido reconocida cuando busca el bien común y es aceptada por quienes le obedecen. Por eso el subordinado debe cumplir las órdenes que sean legales y respeten la dignidad humana. Si una autoridad actúa con abuso o violencia, pues pierde legitimidad y deja de cumplir su verdadera función. Pues, como conclusión, yo considero que un subordinado obediente no es una persona que obedece ciegamente, sino es alguien que actúa con disciplina, con responsabilidad y con respeto dentro de los límites de la ley y de la ética. Al mismo tiempo, la autoridad debe dar ejemplo, ejercer liderazgo con justicia, respetar los derechos y los deberes de sus subordinados. Cuando ambas partes cumplen su papel, yo creo que se fortalece la institución y se construyen relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Eh, para finalizar, pues en las lecturas de Engels y de Stroszewski, pues nos permiten entender que la autoridad es necesaria para el funcionamiento de las instituciones, pero solo es legítima cuando se ejerce con responsabilidad, con ética y con el respeto por el derecho. De la misma manera, la obediencia del subordinado debe estar orientada al cumplimiento de la ley y al bien común, no a una obediencia ciega. Buenos días, soy Juan Esteban Niño y hoy vamos a hablar sobre una descripción de la autoridad ideal. Primero que todo, definamos qué es una autoridad ideal. Una autoridad ideal no es aquella que domina o impone su poder de forma arbitraria, sino la que surge de la necesidad de organizar el trabajo y la vida en sociedad. Cuando varias personas colaboran para alcanzar un mismo objetivo, es muy indispensable que exista claramente una coordinación, disciplina y dirección para garantizar el buen funcionamiento de las actividades. La autoridad también debe tenerse como un medio para organizar y hacer posible la cooperación entre las personas, y no únicamente como un instrumento de opresión. También podemos darnos cuenta que, pues, sin cierto grado de autoridad sería imposible mantener el orden y lograr resultados comunes. De esta forma podemos interpretar que lo que es una autoridad ideal es aquella que cumple con una función práctica y necesaria dentro de algún tipo de organización social. Su finalidad es coordinar los esfuerzos colectivos para pues alcanzar objetivos comunes en lugar de ejercer el poder
de una manera injusta o un beneficio de intereses particulares y recalcar el hecho de que no puede ser una forma de opresión. Ahora podemos tratar también el siguiente punto, que es cuál es su importancia en la actualidad. La defensa de la autoridad ideal es y sigue siendo importante y relevante en en la actualidad, porque claramente toda sociedad necesita cierto tipo de organización y coordinación para funcionar correctamente. En instituciones como el Estado, las empresas, las universidades, los hospitales o incluso equipos pequeños de trabajo, la existencia de una autoridad es indispensable y permite distribuir diferentes responsabilidades, tomar decisiones y garantizar el cumplimiento de los objetivos comunes. Una autoridad no debe tenerse únicamente como una forma de ejercer poder sobre los demás, sino que debe ser como un tipo de función necesaria para organizar el trabajo colectivo. Esta idea funciona ya que muchas actividades actuales requieren liderazgo y lo han hecho a través de la historia. Necesitan cooperación, necesitan disciplina para alcanzar unos resultados efectivos. La autoridad, cuando cumple esta función organizativa, contribuye al buen funcionamiento de las instituciones y de la vida de la comunidad en general. Sin embargo, en la actualidad, pues también tenemos que considerar fundamental que la autoridad actúe con responsabilidad, con respeto y dentro de lo que es el marco legal. Además de coordinar y dirigir, debe de ejercer pues sus funciones de manera legítima, buscando lo que es el bienestar colectivo y evitando el abuso de poder, que ya pues nosotros como personas conocemos varios casos que se han dado. De esta manera, la defensa de una autoridad que organiza y sirve al interés común sigue siendo el elemento esencial para desarrollar una sociedad de una forma organizada y justa. Y por último, podemos hablar y resolver la duda de cómo debe de ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados. La relación entre la autoridad y sus subordinados debe pues de basarse en la organización, la coordinación y la cooperación para alcanzar el objetivo común. La autoridad tiene la responsabilidad de dirigir las actividades del grupo, distribuir las tareas y tomar las decisiones cuando sea necesario, mientras que los subordinados tienen que contribuir cumpliendo sus funciones de una manera organizada. Esta relación pues no tiene que representar necesariamente algún tipo de forma de opresión, sino una condición indispensable para el trabajo colectivo, que se pueda desarrollar pues de una manera más eficiente, etcétera. En actividades es imposible que obviamente todas las personas también actúen de una manera completamente independiente, porque eso se volvería anárquico eventualmente. También provocaría desorden, impediría el cumplimiento de las metas propuestas. Por esta razón, se considera que la autoridad debe orientar y coordinar los esfuerzos del grupo, permitiendo que cada integrante desempeñe su propia función dentro de una organización. Entonces, la relación entre la autoridad y sus subordinados debe estar orientada al cumplimiento de objetivos colectivos y al buen funcionamiento para la sociedad. La autoridad también debe cumplir pues una función práctica necesaria, garantizar lo que es el orden, facilitar la cooperación y hacer posible el desarrollo de las actividades que requieren un esfuerzo conjunto de muchas personas. Entonces, espero que haya disfrutado de mi exposición y que tenga buena tarde. Hasta luego.